Saludo, gracias por visitar nuestro canal. En este tutorial vamos a platicar sobre tiro parabólico, un movimiento muy interesante porque reúne dos tipos de movimientos que ya hemos platicado. Veamos lo que piensa este jugador. Lucirse haciendo una jugada precisa para anotar gol. Para ello tiene que darle cierta elevación, lo suficiente como para poder burlar al defensor, y una distancia para que pueda llegar hasta el marco contrario. Si lo vemos representado en gráficas, ahora observa que en los ejes X y Y están representadas distancias. La línea punteada representa la trayectoria del balón y la flecha es la velocidad, que está representada de manera vectorial, es decir, va a tener una magnitud y dirección con respecto al eje horizontal. Como habíamos platicado, entonces, aquí vamos a dividir este movimiento en dos partes. El primero sobre el eje X u horizontal, que se llama componente horizontal, y ahí se va a llevar a cabo un movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir que la velocidad es constante. La velocidad entonces la podemos descomponer en su componente en X, utilizando la fórmula del coseno, es decir, la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que forme. La distancia la podemos escribir entonces como distancia en X es igual a velocidad en X por el tiempo, o más propiamente igual a velocidad por coseno del ángulo θ por el tiempo. Mientras que la componente vertical, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, propiamente tiro vertical, donde interviene la aceleración gravitacional, la velocidad inicial en Y se descompone utilizando la relación seno, es decir, la velocidad en Y es igual a la norma de la velocidad por el seno de θ. Por lo tanto, la distancia recorrida se debe escribir distancia igual a velocidad en Y por tiempo menos un medio de G por tiempo al cuadrado. Propiamente también se puede escribir como la distancia en Y o altura es igual a velocidad por el seno de θ por el tiempo menos un medio de aceleración gravitacional por tiempo cuadrado. Si el delantero está a 40 metros de la portería y 2 metros del defensor, golpea el balón con una velocidad de 20 metros sobre segundo a 40 grados. Calcular la altura máxima que alcanzará el balón. B. Calcular el recorrido horizontal del balón. Y C. Pregunta, ¿habrá sido anotación? ¿Podrá festejar, celebrar el delantero? Veamos cómo se resuelve. En el esquema vemos que nos dan datos, la distancia que hay entre delantero y defensor es de 2 metros, la distancia que hay entre el balón y la portería son 40 metros, y la altura del defensor es de 1.80 metros, la portería tiene también una altura de 2.44 metros. Encontrar la velocidad en Y se realiza utilizando la fórmula velocidad por el seno del ángulo. En este caso serían 20 metros sobre segundo por el seno de 40 grados, que nos da una velocidad en Y de 12.85 metros sobre segundo. Se aplica la fórmula distancia igual a velocidad en Y por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado, donde nos quedaría de esta manera: distancia en Y es igual a 12.85 T menos un medio de 9.81 T al cuadrado. Como nos damos cuenta, propiamente tenemos una ecuación cuadrática que se puede resolver utilizando la fórmula general.
es decir, x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a. Procedemos a sustituir sus valores, sabiendo que a es igual a menos 4.905, b es igual a 12.85 y c es igual a 0. Nos queda entonces menos 12.85 más menos la raíz cuadrada de 12.85 al cuadrado menos 4 por menos 4.905 por 0. Nos damos cuenta que ese último término, al multiplicarlo por 0, se cancela y nos queda como el tiempo va a ser igual a menos 12.85 más menos la raíz cuadrada de 12.85 al cuadrado, que al aplicar raíz se cancela el cuadrado y nos queda como tiempo va a ser igual a menos 12.85 más menos 12.85 entre 9.81. Haciendo la operación una suma y una resta, tenemos dos valores de tiempo, un tiempo 1 de 0 segundos y un tiempo 2 de 2.61 segundos. Como estos tiempos indican los momentos en los que el balón se encuentra a la superficie del pasto y nos están pidiendo la altura máxima, entonces, por lo que vimos en tiro vertical, vemos que vamos a utilizar la mitad del tiempo para utilizarlo en la fórmula de tiro vertical y encontrar la altura máxima. Y nos va a quedar de esta forma: distancia en y es igual a 2.85 por 1.3 segundos menos un medio de 9.85 por 1.3 al cuadrado, y nos va a dar una altura máxima de 8.42 metros de altura. Para encontrar la distancia recorrida en x horizontalmente, calcular entonces primero la velocidad en componente x, que se obtiene aplicando la fórmula velocidad por coseno del ángulo θ. En este caso son 20 metros sobre segundo por coseno de 40 grados, para tener un valor de velocidad de 15.32 metros sobre segundo. Se utiliza la fórmula para la distancia en x, o sea, con velocidad constante, y nos queda distancia igual a 15.32 metros sobre segundo por 2.61 segundos, y nos da una distancia de 40.06 metros, suficientes para llegar a atravesar el marco contrario. Para resolver el inciso C de la ecuación de recorrido horizontal, se despeja el tiempo. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, luego entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad. Como sabemos que la distancia entre ofensivo y defensivo es de 2 metros, sustituyendo los datos, queda tiempo va a ser igual a 2 metros entre 15.32 metros sobre segundo, que nos da un valor de 0.13 segundos. Es decir, horizontalmente el balón recorrió 2 metros en 0.13 segundos. Este tiempo se va a sustituir en la ecuación de recorrido vertical, o sea, de altura, quedando 12.85 por 13 menos un medio de 9.81 por 0.13 al cuadrado, y vamos a tener una altura de 1 metro con 58 centímetros. Esto nos dice que efectivamente el balón va a rebotar en el defensor.
Podemos dibujar una gráfica. En este caso vemos que la tabla tiene un tiempo y vamos a tener dos distancias, una en el eje X y otra en el eje Y, en donde los valores para el eje X se van a calcular con el movimiento rectilíneo uniforme, que nos va a decir que la distancia en X va a ser igual a la velocidad por coseno del ángulo por el tiempo. En este caso, velocidad coseno del tiempo siempre va a ser constante para este caso. Lo que vamos a variar va a ser el tiempo y vamos a tener valores que van aumentando o incrementándose con una frecuencia constante. Si calculamos para el último tiempo de 261 segundos, tenemos que se avanza una distancia de 40.06 metros, distancia suficiente para atravesar el marco rival. Ahora vamos a calcular en Y. Con la fórmula velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de aceleración gravitacional por tiempo cuadrado, sustituimos los datos. Ojo, tenemos que hacer énfasis que para encontrar la altura máxima es a la mitad del tiempo utilizado, por lo que habíamos platicado cuando revisamos tiro vertical. Y nos da un resultado de 8.42 metros de altura. Es decir, el punto más alto se logra en la mitad del tiempo. Veamos la acción defensiva. El defensa se sitúa a 2 metros de distancia del ofensivo al momento de disparar. De ahí podemos despejar el tiempo, sabiendo que son 2 metros entre 15.32, que es igual a 0.13 segundos. Ese tiempo se sustituye en la ecuación para altura máxima y obtenemos un valor de 1.58 metros, suficientes para que pueda rechazar el tiro del ofensivo. No resta más que agradecer, esperando que este tutorial haya sido de tu agrado, pueda servirte e invitarte a que visites nuestro canal y compartas el video. Muchas gracias, hasta pronto.